Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Hoy quiero compartir con ustedes la primera parte de una entrevista que me hizo hace unos días la emisora cibaeña Radio Santa María. Así que escúchenlo. Vamos hoy a tener el honor de recibir a don Narciso Isa Conde, que nos ha dado de su tiempo para participar en este programa. Con don Narciso vamos a tratar acerca de la impunidad, acerca de la propuesta de reformar la policía y de otros temas de importancia. Muy buenos días, don Narciso. Muy buenos días, el honor es mío, haciendo lealtad a esta amistad con Radio Santa María y con ustedes desde hace muchos años, que tanto han contribuido a crear conciencia en nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación. Narciso, de entrada, corrupción, impunidad, queremos hablar, para que usted nos hable sobre el nombramiento de Miriam Germán. ¿Implica la existencia de una justicia independiente como la demandó Marcha Verde? Mira, Marcha Verde creó una nueva situación en el país y fue un factor ya decisivo en el desgaste, en la erosión de todo lo que podía tener de respaldo el régimen PLDista en sus diferentes versiones, ¿no? 20 años de ejercicio conformando una especie de consorcio de la corrupción y de la impunidad, pero dándole continuidad a un proceso que venía de mucho más atrás, de más de medio siglo, ¿no? Si nos quedamos solamente en el periodo post-Tirán, que no es post-tiranía, porque realmente no se desmontó de raíz la tiranía, no se arrancó ese mal de raíz con todos los factores acumulados negativos. El Estado dominicano evolucionó hacia un Estado delincuente progresivamente, en el que gravitaban sobre él y articulado también a cúpulas empresariales, policiales, militares, conformando mafias políticas, partidocráticas, de las cúpulas de los partidos tradicionales, con una capacidad contaminante enorme, porque se traspasaba, se infectaba de uno a otro. Recordemos lo que representó en un momento determinado el PRD frente al Partido Reformista y cómo se degrada el PRD. El caso del PLD, que fue un caso prácticamente dramático, me imagino lo que pasaría Juan Bosch con ese tema, ¿no? Con toda su impronta ética moral y cómo ese partido se degrada, sobre todo se degrada también más aceleradamente a partir de la pérdida por él de sus facultades intelectuales, biológicas, dado el peso de los años, ¿no? Pero indudablemente el tema no es solo de corrupción política, es de corrupción policial militar, es de corrupción empresarial. Tiene un impacto todo el tema transnacional también, cómo el sistema capitalista mundial, el sistema imperialista se va gangsterizando progresivamente, ¿no? El rol de las grandes corporaciones multinacionales con los grandes delitos ambientales. Los delitos son múltiples. Y Marcha Verde llegó a plantear las cosas en todas sus vertientes, independientemente de los límites y del hecho de que su heterogeneidad llevaba en su ser un sector conservador que apostaba sobre todo más al desplazamiento del PLD por el PRM. El PRM realmente no fue un factor de lucha anticorrupción, se monta electoralmente sobre ese tema. El PRM es una herencia de un PRD también ya corrompido, corruptor, en alto grado. Es el grueso, podemos decir, del PRD, la herencia fundamental. El otro, la otra parte, estaba todavía mucho más podrida y ya mucho más pequeña.
Y lo que se ha dado es un relevo en todo esto, ¿no? Con un reacomodamiento, un remodelamiento de todo el tema del Estado delincuente, del poder, de la corrupción y de la impunidad dentro del Estado. Este gobierno tuvo que, bueno, no solo siendo gobierno desde antes, tuvo que hacer concesiones significativas en términos del discurso, del compromiso, de la promesa al tema corrupción, impunidad, fin de la corrupción, fin de la impunidad, al tema de la justicia independiente, del Ministerio Público Independiente, y eso se pudo concretar dado el clamor popular en favor de Miriam Germán como procuradora. Ustedes recuerdan ese momento, ¿no? Muy especial, si ella se convierte en un referente, en un símbolo. Abinader tiene que conceder esto y además le convenía para el tema de la imagen, porque estaba montado sobre una crisis múltiple, agravada por todo el tema de la pandemia que venía desde antes y con poca capacidad para revertir esa situación, dado los compromisos, los intereses con el gran empresariado, con el capital transnacional, con Estados Unidos, y ha usado ese tema. Pero realmente aquí no hay una justicia independiente, ni siquiera un ministerio público independiente. Lo único independiente, y más que independiente, comprometido con el pueblo, porque hay que preguntarse siempre independiente de qué. El hecho de ser independiente de un partido o de los partidos tradicionales tampoco es una garantía plena del compromiso popular, porque hay modalidades de dependencias diferentes. El gran empresariado opera en todo esto, influye en la selección de los nuevos incumbentes de los diferentes organismos. Yo diría que se reduce el tema a Miriam Germán, ni siquiera a toda la Procuraduría, ¿no? Porque tú tienes, por ejemplo, quizá el principal relevo de ella es Jenny Berenice. Jenny Berenice ha tenido un compromiso político histórico con Leonel Fernández y lo protegió en un momento determinado. Yo mismo tuve una malísima experiencia con ella, con el tema de Antena Latina, la compra fraudulenta de las acciones, ¿no? No movió absolutamente nada en esa dirección. Entonces hay también una composición heterogénea que ahora está en un punto muy significativo, porque la sociedad está percibiendo el estancamiento, la lentitud del accionar de la propia Procuraduría, la procuradora, de cuya independencia, honestidad, integridad moral nadie duda, luce un tanto cercada, un tanto bloqueada. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema en su conjunto la adversa, ¿no? Puede haber en el Ministerio Público gente que tenga dignidad, que tenga valor, pero eso no es lo que predomina ni en el Ministerio Público y mucho menos en la estructura de los tribunales y de lo que se llama el Poder Judicial. El cambio de régimen, con un control mayor, no solo desde el PRM, porque el PRM es un partido que en gran medida ha sido privatizado. El capital privado, el gran capital privado, ya no actúa ni siquiera por intermediación, en muchos casos. Tiene un poder en la ejecución gubernamental, por su presencia en el gabinete, a través de figuras muy conspicuas de los grupos de poder. Entonces tú tienes que lo que hasta ahora está operando es una acción anticorrupción, antiimpunidad limitada contra el danilismo, porque de hecho en la cúpula del PLD y el propio Abinader ha pactado con Leonel Fernández, con el otro componente de la gran corrupción PLDista, ha protegido toda la corrupción policial, militar, porque tú ves como los ex jefes, los ex generales, a nivel de su accionar en la sociedad, están muy vinculados a los partidos políticos tradicionales, forman parte de la seguridad de sus líderes, de los expresidentes.
Leonel Fernández tiene una caterva de generales con una impronta criminal en los dos aspectos. En el aspecto de la corrupción, en el aspecto del uso despótico, asesino, podemos decir, de la propia Policía Nacional. Entonces, es una especie de acción anticorrupción calimocha, dirían más popularmente todavía media chueca, en la que hay corruptos preferidos. Y hay corruptos preferidos del PRM, del sistema de partido que hizo causa con el PRM en el desplazamiento del danilismo, incluyendo la llamada fuerza del pueblo de Leonel Fernández, todo lo que es la corrupción histórica del Partido Reformista en sus dos vertientes, del PQD, del BIS, de todo esto, que son negociantes de la política, porque esto guarda relación también con el tema de que la política se ha convertido en negocio, y en un negocio con un fuerte componente de corrupción, de ilegalidad dentro del propio sistema. Los partidos en compañías por acciones, también con componentes muy fuertes de eso. Y ya te decía, en la cúpula, bueno, el propio presidente de la República es primero un empresario rico, muy rico, y metido a la política. Pero tú tienes la gravitación que tiene el grupo Vicini, y aquí voy a tocar un tema neurálgico, es que hay importantes grupos económicos que han estafado al Estado Dominicano desde desde años atrás, y especialmente en los últimos tiempos en los gobiernos del PLD. Tú tienes, por ejemplo, el caso Vicini y el contrato de todos los humedales de Osama, la Marina, parte de la zona colonial, Sanssouci. Ese es uno de los contratos más onerosos, más leoninos de la historia republicana. Le están cediendo naturaleza de un valor extraordinario y territorio urbanístico por nada prácticamente, porque dicen 38 millones de dólares, pero no son pagaderos en efectivo, son pagaderos con las áreas verdes y las vías de comunicación y los parques del proyecto desarrollista que piensan hacer ahí, con la belleza de los humedales de Osama, con todo el tema de la zona colonial. Ellos se están apropiando de la zona colonial. Pero tú tienes también la estafa de Jaina, la estafa a Pomper, una estafa de 16 mil millones de pesos, demostrada. Yo tengo toda la documentación y la publicamos. Pero aparte de eso, hubo, por las contradicciones internas, acción a nivel de justicia presentando los cargos contra el grupo Vicini, y eso lo pararon en seco. Pero tú tienes el tema de la mafia de los combustibles y el grupo Martí, con el tema de la mafia del gas propano, conectada con los ministros de Industria y Comercio. Y también dan todos los datos sobre eso: mafia del gas propano, mafia de los combustibles, el grupo Martí, Coastal, Arturo Santana. Otra corrupción más antigua dentro de lo relativamente cercano en la historia, el Ecoyentri, una empresa que cobraba sin funcionar, sin servir energía, un contrato bestialmente negativo. Y ahí está el señor González Buster de paños y manteles con este gobierno, y los Vicini prácticamente gobernando. Yo digo que aquí no hay un presidente de la República solamente, aparte de que tiene más las condiciones de un gobernador de colonia por la política que hace de entrega a los Estados Unidos, y todo el tema de la alianza público-privada, todo el tema de la venta de activos, de todo el tráfico de influencia que se perfila ahí, porque tener al frente de la Comisión de las Ventas de Activos como ministro de la Presidencia de la República, y además parte del Consejo de las Alianzas Público-Privadas, Alisandro Macarrulla, que es del grupo Vicini, y donde los activos que el Estado está planteando vender son los del sistema eléctrico, es completar toda la privatización del sistema eléctrico.
eso se presta a un tráfico de influencia extraordinario. Narciso. Entonces eso, tenemos un presidente ejecutivo también en el plano de las privatizaciones y de las grandes decisiones, que es Lisandro Macarrulla. Eso que usted está diciendo, don Narciso, implica que el presidente esté empeñado o no a ponerle fin a la impunidad. No, él usa esto. Ese es un manejo mercadológico, muy bien asesorado. Con el caso de Bengochea, que el colombiano ese que está detrás del trono ahora mismo aquí. Y oye, no es accidental que sea colombiano. Él fue también el consejero asesor de estrategia electoral, y realmente son mucho más que eso. Son creadores de imagen, de imponer la virtualidad por encima de la realidad del señor Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, que fue como ministro de Defensa y como presidente el actor de la perversidad de los falsos positivos. Más de 6.000 asesinatos en que presentaban que como guerrilleros a muchachos de los barrios que lo cogían y lo mataban y cobraban por eso. Esos son los falsos positivos. A ese tipo ese publicista, ese mercadólogo muy reconocido a nivel del negocio mundial, porque bueno, si la política es negocio también, entonces la política tiene su publicidad que es negocio. Y contratan los más caros. Este es el Joao Santana de ahora. Entonces eso está aconsejado. Él tiene que manejarse con este tema y tiene permanentemente que estar cuidándose. Pero fíjate tú que no hay acción. El gobierno tiene la mayor disponibilidad de datos, informaciones, testimonios en los archivos de Palacio, en los archivos de los ministerios, de las Fuerzas Armadas, de los órganos de seguridad, para instrumentar expedientes fuertes. Narciso. Y ese volumen no fluye hacia la Procuraduría. La Procuraduría trabaja con sus propias uñas. Y entonces el accionar contra el danilismo es muy parcial, porque tú dices, ¿por qué no han interrogado a Danilo Medina con el caso de Punta Catalina, de la propia Odebrecht, del caso de sus hermanos, de sus familiares, de la acción antipulpo? Pero el principal jefe de los pulpos fue Danilo Medina. ¿Y por qué lo de los tucanos está durmiendo? Los tucanos están durmiendo. Narciso, una pregunta. Un tema de un soborno de 3 y pico de millones de dólares, y realmente es una sobrevaluación de más de 80 millones de dólares. Estaba demostrado también eso. Y la sobrevaluación de Punta Catalina no está de todos los contratos de Odebrecht, no está en el proceso. Pero vuelvo y te digo, todos los casos empresariales, entre ellos el de Antena Latina, que es una estafa. Bueno, fíjate tú que el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, su oficina y él son el abogado de Ángel González, de Ángel Remigio González, alias el Fantasma, que es el principal beneficiario de un fraude al Estado de más de 40 millones de dólares con el tema de las acciones de Baninter en Antena Latina. Ahí hay claramente un conflicto de interés. Y él lo nombra ministro siendo su oficina y él abogado de ese señor. Que además es el tema que se montó sobre el poder de los Bonetti. Pero los Bonetti tienen un ministro, el ministro de Hacienda. Está estrechamente vinculado a ellos y eso se sabe. Y tú ves cómo están distribuidas las posiciones. Entonces es una nueva modalidad, no tan nueva, pero muy remozada, modalidad de corrupción, a la cual una serie de sectores no le meten el pico. Quítate tú para ponerme yo. No es verdad que la única corrupción es la danelista. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer